quizás hasta, dependiendo de la carrera, el principio de un grado doctoral. Nosotros consideramos que eso era demasiado ambicioso pedir, pero sí encontramos que la legislación mexicana nos da un buen referente de lo que es el mínimo aceptable de educación. Una persona debe de tener por lo menos hasta la educación básica, contando la educación secundaria como básica. Entonces, ese es, digamos, el corte mínimo que deberían de tener las personas. Y el máximo sería este 24 años con todos los años de escolarización. Y la población típicamente se va a encontrar en los intermedios. Y si se encuentra incluso por abajo del intermedio, quiere decir que tuvo cero logros respecto a los deseables. Lo que hacemos entonces es definir para aquellos que ya abandonaron la edad escolar cuál debió haber sido de haber existido, digamos, una educación continua, su mínimo y máximo, y los ubicamos atribuyéndoles un porcentaje de logro. ¿Qué es lo que hace el índice de desarrollo humano? Para la vida larga y saludable, para el conocimiento, se trata de ver qué tanto del máximo posible han alcanzado las personas. Y finalmente, en la última parte, en los indicadores de ingreso, al tomar la información de la encuesta de ingresos y gastos, tenemos la mejor información de ingreso posible. El censo, del cual a veces se extrae algo de información de ingresos o con el cual imputamos información de ingresos, es una fuente muy defectuosa para este tipo de datos. La encuesta nacional de ingresos y gastos es la mejor, y por eso ahí prácticamente tomamos el ingreso disponible de las personas, el ingreso corriente disponible, que tiene un cálculo por varias fuentes, monetario, no monetario, etcétera. Bien, esto nos da ya un panorama para aquellos que están en edad escolar y aquellos que están en edad no escolar. No por completo, porque por ejemplo los que están en edad escolar pueden no estar trabajando y no percibiendo ingreso, y luego los que están por abajo de 6 años, pues no van a la escuela y no ganan ingreso, evidentemente. ¿Cómo darle un tratamiento a esas personas? En otros contextos lo que suele hacerse es trabajar con las variables per cápita. Por ejemplo, para el Coneval no es posible medir la pobreza que corresponde a cada uno de los individuos dentro del hogar, porque no se puede establecer pues cuánto ingreso capta cada uno de los individuos, de cuánto se beneficia. Se puede intentar estimar, pero no existe el dato como tal, y se suele atribuir el per cápita del hogar a cada una de las personas. Bueno, aquí pensamos que algo similar podría hacerse en el caso del ingreso, el per cápita, tal y como suele hacerse, pero en el caso de la educación, digo, no tendría sentido hablar de una variable de conocimientos adquiridos para los bebés, los niños de 3 años, eh, pero sí podríamos hablar de los conocimientos adquiridos que hay en el hogar y que se ponen al servicio de estos menores a través de los cuidados de los padres, de los hermanos, en fin, de los miembros del hogar. Entonces lo que hicimos es, dado que sí podemos calcular la variable de educación para aquellos que están en edad escolar o ya la superaron, eh, atribuirles el per cápita a aquellos que están menor. Entonces hablamos más bien de una especie de capital humano al servicio de este grupo de edad, más que de un capital humano adquirido por ellos. Con esto redondeamos las 3 dimensiones, y lo que somos capaces de hacer es calcular el índice de desarrollo humano, primero para los agregados tradicionales, que son el país, los estados, bueno, más bien el país, porque estados y municipios no lo podemos hacer con la encuesta de ingresos y gastos, todavía no es representativa a ese nivel, pero sí a nivel de país, y después a nivel de individuos para hacer agrupaciones. Y ocurre lo siguiente, y esto es importante destacarlo. Cuando nosotros hacemos la estimación del índice de desarrollo humano para el país, obtenemos con el método tradicional estas cifras. Nuestro país aparece como un país de alto desarrollo, efectivamente de alto desarrollo, y creo que esto lo hemos mencionado en otros seminarios,
porque Naciones Unidas ha establecido que después de 0.80 del índice de desarrollo humano, que va de 0 a 1 o 100%, pues después de 0.80 ya se considera un país de alto nivel de desarrollo. Lo que he mencionado muchas veces en este seminario, y hay que recalcarlo, es que tenemos tal nivel de desigualdad que algunos tienen niveles de desarrollo mucho más alto que esto, que es un promedio, y una gran parte de la población un nivel de desarrollo humano muy bajo, sin que llegue a los niveles, me refiero a nivel de estados, de regiones bastante rezagadas como África, aunque sí hay municipios en nuestro país que alcanzan a tocar esos niveles. Cuando se calcula el índice con la información a nivel de municipios y se agrega entidades federativas, no sale el mismo resultado. Y la verdad es que esta diferencia corresponde a que mejoramos algunos datos. Los datos, si ustedes recuerdan, de ingresos son mejor captados y ya no nos basamos en matriculación, sino asistencia escolar. Y al mejorar esa información, pues nuestra percepción del desarrollo es que no somos tan desarrollados. Cuando lo hacemos a nivel de municipios, por ejemplo, cambiando la información a tomando mortalidad infantil o sobrevivencia infantil, pues tenemos todavía información con datos más bajos. Y cuando lo hacemos a nivel de hogares e individuos, nuestro panorama es de que todavía nuestro país no alcanza el nivel de alto desarrollo con ese umbral de 0.8. El mensaje de este cuadro es que dependiendo del nivel de agregación y de la información que tomemos, los niveles cambian, pero lo que pudimos comprobar es que las distribuciones se mantienen. Cuando nosotros calculamos a nivel municipal el índice de desarrollo humano y generamos los estados, pues la distribución del desarrollo humano entre los estados es la misma que si hubiéramos calculado directamente los estados con el otro tipo de información que se maneja. Entonces, la calidad de la información que vamos a ver en la de hogares e individuos es distributivamente muy sólida, aunque hay quien puede discutir que el nivel que estamos presentando es muy bajo, que podría todavía ser un poco más alto, pero bueno, lo presentamos tal y como lo obtuvimos. ¿Qué sale? Y aquí comienza, yo creo que un panorama interesante. Bueno, tenemos el índice de desarrollo humano, y aquí vemos desde 2000 hasta 2008. Primero, el índice de desarrollo humano a nivel general. Tenemos que de 2000 a 2006 hay un aumento importante en el índice de desarrollo humano, y entre 2006 y 2008, acuérdense de las crisis que les comenté, hay una caída muy pequeña de una milésima dentro de esta escala del índice de desarrollo humano, casi se mantiene constante. Y lo interesante aquí es que si ustedes recuerdan, cuando salieron las mediciones de Coneval, se habló de que había habido un incremento de pobreza que ha sido comentado y repetido en varias ocasiones por esta situación de ingresos crítica. Y aquí lo comprobamos en este último cuadrante, en donde tenemos el índice de ingreso del índice de desarrollo humano, que aumenta a 2006 y después tiene una caída muy importante. Cayó efectivamente la dimensión de ingresos, y eso además está en las mediciones de pobreza monetaria que ha hecho Coneval y que, bueno, son consistentes con esto. Lo que, sin embargo, encontramos es que si nos vamos a las dimensiones no monetarias, y hay que insistir en que esta es una medición multidimensional del bienestar, y en la dimensión de salud lo que tenemos es un avance continuo en el índice de salud. Les voy a dar los datos más desagregados después, pero aquí recuerden que estamos tomando la esperanza de vida de todos los grupos de edad, no nada más la esperanza de vida al nacer. Ya ha habido mejoras en la esperanza de vida de prácticamente todos los grupos de edad.
Y por otro lado, en el índice de educación ha mejorado el desempeño escolar, los años de escolaridad para la edad que corresponde a las personas o con los que ha terminado su edad escolar. Y aquí se ve también un avance continuo. Entonces, en este periodo donde se deprime el ingreso, continúan habiendo avances en dimensiones no monetarias. Esto hay que destacarlo con prudencia porque estos avances no tienen una explicación única. De hecho, todavía no tenemos una explicación completa de estos elementos y habrá quien diga que se debe a las políticas sociales y puede ser uno de varios elementos que hay que tomar en cuenta, elementos que no necesariamente están ligados a las políticas sociales. Vamos a ver si podemos avanzar. ¿Ya se casó? No, sí, ahí estamos. Entre 2000 y 2008 el incremento en el índice de desarrollo humano es de 2.5%. Ustedes pueden ver ahí las cifras. En educación 3.4%, en salud 3.1% y en ingreso 0.7%, pero con este comportamiento de elevarse y luego caer. Bueno, lo interesante, más allá de estos agregados, comienza aquí porque antes podíamos darles a ustedes la información por estados, si acaso por municipios, pero aquí tenemos, por ejemplo, por grupos de ingreso, qué es lo que pasa con el índice de desarrollo humano. No se aprecia tanto aquí, pero si ustedes ven, el año 2000 tiene esta línea amarilla y 2006 y 2008 están prácticamente superpuestos en la línea roja. De hecho, para el decil más pobre y algunos otros grupos de población de otras partes, hay un aumento en el índice de desarrollo humano y para otra parte una reducción. Y el saldo, recuerden ustedes que es prácticamente que se mantiene constante el índice de desarrollo humano entre 2006 y 2008, pero claramente hay un avance de 2000 a 2008. Pero sobre eso les doy más detalle para que se aprecien los cambios. Bueno, aquí, por ejemplo, comenzamos a tener el dato del índice de desarrollo humano por la clasificación de la población según indígenas y no indígenas. Les recuerdo que la definición de población indígena ya no se circunscribe a aquel que habla lengua indígena o se declara como indígena, sino si dentro del hogar los jefes de familia o sus antecesores hablan una lengua indígena, se considera a todos los miembros del hogar como indígenas. Y eso puede implicar que haya ya una tercera generación que no habla lengua indígena, pero sí sus padres y sus abuelos, lo que les da esa categoría. Bueno, pues con esta posibilidad ahora de distinguir población indígena y no indígena, encontramos que la población no indígena tiene un índice de desarrollo humano de 0.76, mientras que la indígena de 0.67%. Ahí ya se ve el rezago. Y el mayor rezago que se observa es en la parte de educación. Esta es la mayor brecha que hay entre indígenas y no indígenas. Este es un panorama ligeramente diferente al que se había dado con otras mediciones, porque antes surgía la variable ingreso como la más importante. Pero lo que ocurría es que en educación antes solo tomábamos en cuenta alfabetización y matriculación y no la escolaridad para la edad del niño o la escolaridad completa que habían alcanzado todas las personas ya adultas. Entonces aquí ya aparece algo que no se percibía anteriormente. Tenemos después los hogares que se encuentran en pobreza. Y aquí es interesante este análisis porque
nuevamente, si ustedes van a el IDH, se ve un avance continuo en todas las dimensiones. Un avance pequeño, pasamos de 0.62 en 2000 a 0.628, pero después para 2008 a 0.649. El índice de desarrollo humano para la población que es considerada como pobre, de acuerdo a la medición monetaria de Coneval, y aquí me refiero a la pobreza alimentaria, tiene un incremento en el índice de desarrollo humano. Y claramente ustedes pueden ver que este incremento fundamentalmente, aquí ya, proviene de la dimensión educativa. Ha habido mejoras en la educación que le dan este avance al índice de desarrollo humano, a pesar de que, si ustedes ven en la parte de ingreso, hay una reducción pequeña en el índice de ingreso, pero a final de cuentas una reducción. Y después podemos examinar los otros tipos de pobreza. El panorama es lo mismo para la pobreza de capacidades, pero les doy las cifras para la pobreza alimentaria, que no sé si aparece aquí, no, ya no la tengo, pero se las doy y está en el documento. En el caso de la pobreza de patrimonio, que es la conjunto de pobres de acuerdo a la medición monetaria, el índice de desarrollo humano aumenta de 0.67 a 0.68 entre 2000 y 2006, y luego entre 2006 y 2008 pasa a 0.69, 0.694. Y nuevamente el avance principal proviene de la variable de educación, aunque también hay un avance en la esperanza de vida, muy parecido a este panorama que tenemos para la pobreza alimentaria. Bueno, en una discusión de pobreza, por lo menos la que en muchas ocasiones se ha observado, si nada más nos detenemos en ingreso, pues sí vamos a ver un retraso por el aumento en el precio de los alimentos, la crisis internacional, la influenza, pero en las otras variables pues hay una historia diferente. Creo que esta información es particularmente útil porque Coneval hasta el momento, si no me equivoco, nada más ha presentado la pobreza multidimensional para 2008, entonces todavía no hay manera de compararla hacia atrás, y bueno, como les mencioné, las cifras más recientes están por publicarse. Entonces aquí ya tenemos en un índice sencillo pero multidimensional esta evolución que pues contradice algunas de las suposiciones que a veces se tienen. Pasamos a la pobreza en las zonas rurales y urbanas. Ustedes pueden ver claramente cómo hay una diferencia entre el índice de desarrollo humano de las zonas rurales a urbanas. Hay prácticamente 10 puntos de diferencia entre las zonas rurales y urbanas, y lo que se puede ver es que es en las zonas urbanas donde se ha registrado la caída de 2006 a 2008 en el índice de desarrollo humano, pero en las zonas rurales hay prácticamente el mismo indicador, y es porque en las zonas rurales se concentra más la pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria. Entonces esto es consistente con los datos que les presenté hace unos momentos. Podemos hacer también un análisis por otro tipo de indicadores. Aquí está por jefatura de los hogares, y lo que podemos ver es que pues quienes han tenido un mayor índice de desarrollo humano corresponde a los hombres en cuanto a la jefatura de los hogares. Perdón, aquí me estoy equivocando. Por tipo de jefatura del hogar, el mayor índice de desarrollo humano, a ver, déjenme ver. No, sí, el mayor índice de desarrollo humano corresponde a los hombres. Aquí estamos viendo el cambio en el índice de desarrollo humano. Los hombres tienen alrededor de 0.76
de índice de desarrollo humano, las mujeres o los hogares con jefatura femenina, 0.75. Hay una diferencia, aunque no es tan grande como en otros indicadores. Pero lo que se ve es que en términos de los cambios que se han registrado entre 2000 y 2008, en términos de el índice de desarrollo humano, ha avanzado más los hogares con jefatura femenina, sobre todo en la dimensión de educación, que es este avance respecto al de los hombres. Pero en la parte de ingreso tenemos un retroceso. Y de hecho, como el retroceso de ingresos se observa sobre todo entre 2006 y 2008, esto nos está dando una idea de que el componente de ingresos del índice de desarrollo humano pues ha tenido un retroceso por las crisis recientes, pegándole sobre todo a los hogares con jefatura femenina. Bueno, aquí tenemos, perdón, le regresé. Aquí tuvimos un panorama en general de los hogares, pasamos a los individuos y, por ejemplo, ahora hemos podido clasificar por familia lingüística a las poblaciones indígenas y establecer desigualdades en la población indígena asociadas pues con el grupo lingüístico al menos al cual se pertenece. Más que los niveles, yo quisiera destacar la variación que hay dentro de los grupos indígenas. Y el año pasado nosotros presentamos un informe de desarrollo humano de los pueblos indígenas donde comenzamos a señalar que las desigualdades al interior de los pueblos indígenas resultan a veces más grandes que algunas desigualdades entre indígenas y no indígenas. Y aquí comenzamos a verlo. Tenemos los que pertenecen a la familia lingüística Chontal y Guave con un índice de desarrollo humano de 0.54, que está muy cercano a lo que se clasifica como bajo desarrollo humano, que es el típico de una buena parte de países de África. Y por